¿Qué clase de persona estaría dispuesta a cargar con el odio del mundo entero para que los demás pudiesen vivir en paz? Bueno, este es el personaje del que vamos a hablar hoy, el cual es Lelouch B. Britannia del anime Code Geass. Uno de los personajes más complejos y fascinantes dentro de la historia del anime, que conforme van pasando los capítulos evoluciona a tal grado de ser el portador del odio del mundo. Hola a todos, yo soy Lunarejo y para no hacerla tan extensa, ya se la saben, meta de likes por acá, hacemos directos de reacciones de anime y a veces gameplays también por acá y charlitas. Y no olvides suscribirte, comentar más adelante si gustas el contenido o quieres agregar algo más a lo que viste. Así que sin alargarla tanto, comencemos. Empecemos a hablar un poco por quién es Lelouch. Bueno, desde el principio de la obra nos muestran a un Lelouch bastante brillante, alguien estratega con habilidades mentales superiores a las de muchas personas. Pero no es simplemente un humano corriente, era de la realeza. Lelouch comienza como un príncipe exiliado, alguien que carga con la traición, la pérdida de su madre y la discapacidad de su hermana Nunnally, quien no puede ni ver ni caminar. Desde el principio su objetivo está bastante claro, destruir al emperador y crear un mundo donde Nunnally, su hermana, pueda sonreír. Pero lo interesante aquí no termina siendo solo su objetivo, sino los métodos y las transformaciones psicológicas que va teniendo durante el camino. Resulta que en la serie existe cierto poder llamado el Geass. En este caso, en este primer episodio, a Lelouch se le concede el poder del Geass, y este poder le permite dar una orden a la persona la cual tiene que acatar exactamente como él la pide. Sin embargo, es una orden que solo funciona una vez por persona. Así que para empezar a lograr su objetivo tiene que pensar detalladamente contra quién y en qué momento va a utilizar su Geass. Al tener tal poder en su mano, Lelouch empieza a ver un poco más hacia el futuro. Ve que su objetivo, gracias a la adquisición de este poder, puede lograrse más pronto de lo que esperaba. Y de aquí vamos a empezar a desarrollar la faceta de Zero. ¿Cómo se convierte Lelouch en Zero? Lelouch, dentro de todo lo que va aconteciendo, termina por liderar a un escuadrón revolucionario. Resulta que en el país donde habita Lelouch existe como tal el clasismo. La gente del imperio de Britannia, que son los superiores, y los japoneses, que son los inferiores. Por lo cual, al ser Britannia el imperio que está liderando sobre todo el país, los japoneses son despreciados e incluso simplemente son ninguneados para ser masacrados por los británicos, a veces incluso hasta por placer. Es una realidad que a Lelouch también le impacta mucho. Si él quiere construir un mundo para Nunnally donde la gente pueda convivir mejor, necesita igualdad. Igualdad que no tiene el imperio en el que vive. Así que después de ayudar a estos revolucionarios a ganar su pelea contra el ejército de Britannia, adopta un personaje cuanto menos curioso que vamos a recordar por el resto de la serie. Y ese es Zero. En su faceta como Zero, Lelouch encarna una dualidad psicológica. El joven amable que protege a Nunnally y el estratega frío, casi maquiavélico, ese que ve las personas como si fueran piezas de un ajedrez. Y su mente brillante lo lleva a planificar cada uno de los movimientos que va a hacer en un campo de batalla, como si realmente se tratase de una partida en ajedrez. Sin embargo, esta visión calculadora también lo deshumaniza poco a poco. Vive en la tensión entre sus emociones y el deber autoimpuesto, un conflicto que lo va consumiendo mientras va aumentando su poder. Los japoneses, al empezar a ver cómo actúa Zero y los milagros que obra Zero, gracias al poder que tiene Lelouch, logra empezar a crear un ejército incluso aún mayor. Empieza a crear un poder con el que empieza a combatir a las fuerzas de Britannia. Dentro de todo esto y lo que empieza a deshumanizarlo poco a poco es cuando llega ese famoso pensamiento de cuando para ciertos objetivos procede a sacrificar vidas para cumplir sus objetivos. Y al llevar una doble vida y empezar a ganar más poder, empiezan los conflictos, sus amigos, su familia y el ejército que empieza a manejar. Cuando ya empieza a adquirir más poder, ocurre uno de los temas que empieza a afectar ya más a Lelouch, que es la muerte del padre de Shirley. El padre de Shirley, según nos cuentan en la historia, era un soldado de Britannia bastante honesto, no como la mayoría de los que conocemos dentro de la serie. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Después de un enfrentamiento del ejército revolucionario con el ejército de Zero y el ejército de Britannia, empiezan a hacer conteo de bajas y ahí, entre las bajas, aparece el papá de Shirley. Shirley, devastada por la muerte de su padre, termina afrontando una realidad.
aparece otro portador del Geass. Y este portador del Geass le revela a Shirley quién fue la persona que ordenó el enfrentamiento en el que murió su padre. Y ese, ni más ni menos, fue Lelouch B. Britannia. Shirley entra en un conflicto. Ella ama a Lelouch, pero no soporta la idea de que la persona que más ama le haya arrebatado a una de las personas que más quiere en la vida. Aquí empezamos con un juego un poco más psicológico, ya que en el momento en el que Lelouch se entera que Shirley ahora sabe que él es Zero, procede por medio de su Geass a quebrarse por primera vez en lo que vamos viendo seriamente. Ordena a Shirley olvidarse por completo de su existencia, para no involucrarla en todo el conflicto que se venía más adelante, dejando atrás a su amiga más querida, su amiga que siempre lo había apoyado. Y este es otro de los elementos que termina deshumanizando a Lelouch dentro de la serie. En el ámbito un poco más social, más allá de lo psicológico, Lelouch representa un fenómeno social, el poder del liderazgo y el mito del Salvador. Como Zero, logra inspirar a los oprimidos y convertirse en un símbolo de esperanza. Sin embargo, su liderazgo también expone la fragilidad de las masas, que pueden ser manipuladas por un ídolo carismático. Lelouch no solo lucha contra Britannia, también prueba hasta qué punto una sociedad necesita una figura que concentre tanto el amor como el odio, dando el salto desde este punto a otra de las muertes que afecta bastante a Lelouch. Después de haber utilizado el Geass durante bastante tiempo, hay un momento en el que el Geass se descontrola, y era el momento menos esperado. Una de las princesas del reino, es decir, hermana de Lelouch, conoce la identidad de Zero, conoce que Lelouch es Zero, por lo cual quiere tratar de ayudar a su objetivo, tratando de crear una zona especial para los japoneses donde ellos puedan tener los mismos derechos que los británicos, empezando a tomarlo como una zona especial sobre la cual se puede negociar una paz. No obstante, en el momento en el que Lelouch decide actuar para poder hablar con Euphemia, que es su hermana, en plena conversación se rinde ante ella. Sin embargo, al hacer un chiste acerca del funcionamiento de su Geass, se activa solo, y su orden es bastante precisa: matar a todos los japoneses. En ese momento están reunidos una cantidad grandísima de japoneses esperando este hecho histórico. Sin embargo, iba a pasar todo lo contrario. Yuffie, bajo la orden del Geass, utiliza una pistola, mata al primer japonés y ordena al resto de guardias del ejército de Britannia masacrar a todos los japoneses que se encuentran ahí. Lelouch empieza a sentir la culpa. Él ahora tiene que cargar con el peso de todos los japoneses que ese momento el cual se descontroló el Geass causó, un hecho para la historia de la serie. Sin embargo, Yuffie, al no poder oponerse al Geass, aunque lo intenta matar incluso a Suzaku. Y aquí entramos en un punto bastante interesante. Lelouch nos comenta que Yuffie fue su primer amor. Sin embargo, para poder llegar a cumplir su objetivo, ya que Yuffie cayó en el poder del Geass bajo una orden que fue lo más mala suerte que pudo haber pasado, termina por disparar a Yuffie, quien posteriormente muere, entrando Lelouch cada vez más en ese pozo donde se estaba ahogando por completo solo. Solo Shitsu, quien fue la que le dio el poder del Geass, conocía todo lo que estaba viviendo Lelouch. Sin embargo, quien realmente comprendía todo lo que estaba sucediendo y estaba cargando con el peso de las muertes y el dolor del mundo a sus espaldas era Lelouch. Cada día se hacía más complicado, cada día tenía más poder, por lo cual tenía más responsabilidad. Entonces, teniendo esto de base, analicemos un poco más el peso de las decisiones de Lelouch. Cada decisión de Lelouch lo hunde más en la paradoja de sus ideales. La tragedia con Yuffie muestra que incluso la inteligencia absoluta no puede preverlo todo. Este evento marca un punto de no retorno. Lelouch entiende que para cambiar el mundo tendrá que sacrificar su propia humanidad. Su carga psicológica es brutal. Sabe que con cada victoria también está perdiendo parte de sí mismo, debido al peso que ha empezado a cargar gracias a sus decisiones y la maldición que tiene un poder como lo es el Geass. Decide algo bien interesante. Resulta que el Geass es un poder que tienen muchas personas, así que toma también una decisión aparte de sus objetivos: erradicar por completo el Geass como poder. Para ello, entra en una de las avanzadas de la serie. Tratando de alcanzar su objetivo, se encuentra con Suzaku, su mejor amigo, quien, tras confirmar que era Zero, lo atrapa, lo lleva ante el emperador, es decir, el padre de Lelouch, y este le borra por completo sus recuerdos, sustituyéndolos por recuerdos nuevos.
Y aquí empezamos la segunda temporada. Todo el peso que ya estaba cargando Lelouch desaparece directamente de su mente. No es el mismo. Tiene un nuevo hermano. Nunnally simplemente desapareció de su vida. Sus amigos también fueron alterados en sus recuerdos. Y aunque parece que en este momento estamos en una dimensión alterna, nos damos cuenta cuando llegan todo el ejército de Zero a salvarlos que Shih Tzu le hace entrar en razón a Lelouch para que recuerde absolutamente todo. Y de acá empieza la jugada más interesante. Ahora Lelouch, aparte de las responsabilidades y retomar ese peso que ya llevaba, necesita volver a cambiar lo que estaba aconteciendo con el mundo en un inicio. Recuerda quién lo entregó, que en este caso fue su mejor amigo, pero necesita mantener ese perfil de que está con la personalidad nueva, siendo que está vigilado por una cantidad inconmensurable de soldados de Britania. Aquí entramos en un poco más avanzada la deshumanización de Lelouch. Ahora tiene también un objetivo bastante claro y es volver a ver a Nunnally, rescatarla y poder volver a vivir con ella como lo hacían. Sin embargo, Lelouch tiene más control sobre más personas en ese momento, siendo que él lidera a un ejército gigante. Y desde este punto, Lelouch empieza con su plan para acercarse por fin hacia el emperador, poder arrebatarle la vida y él reconstruir el mundo que tanto anhela para Nunnally. Conforme vamos avanzando aquí en esta segunda temporada, empezamos a ver un poco más cómo utiliza la manipulación el mismo Lelouch, y gracias al poder que tiene puede manejar hasta 2 vidas al mismo tiempo. Tiene alguien que lo puede reemplazar en la escuela mientras él hace su rol político, bélico con Zero. Ha logrado parte de esos objetivos que tanto busca, pero cada vez se siente más insatisfecho, hasta que llegamos a uno de los puntos clave, el cual es la muerte de Shirley. Shirley, por medio de otros Geas, que lo que hace es cancelar los demás Geas aplicados, recupera todos los recuerdos. Recuerda que Lelouch fue el asesino de su padre. Así que entramos otra vez en todo este juego. Sin embargo, Shirley recuerda que ella en serio ama a Lelouch. Lo amó en su nueva personalidad, lo amó en su antigua personalidad y, como lo dice ella misma, lo amará las veces que renazca. Rollo, el cual es el nuevo hermano de Lelouch en esta nueva vida que le había implantado el emperador, termina del lado de Lelouch por medio de manipulación del mismo Lelouch. Sin embargo, Rollo se podría decir que es bastante celoso con su propio hermano. Y a Shirley, una de las personas que más quería en el mundo, también Lelouch, por querer unirse al ejército de Zero, entra en uno de los problemas. Rollo es muy celoso con la manipulación que le ha hecho Lelouch. Y al escuchar que Shirley quería unírseles a ellos, piensa que realmente está trabajando con el ejército de Britania y quiere sacar información, por lo cual, en un acto reflejo gracias a esos celos que siente Rollo, termina por matar a Shirley. Es un momento en el que a todo espectador le genera rabia cuando llega Lelouch a ver a Shirley y le dice estas palabras de que es incapaz de odiarlo, que realmente lo ama y lo amará todas las veces que ella renazca. Lelouch simplemente la ve morir en sus brazos, desangrándose. Cuando Rollo le comenta que él lo hizo porque pensó que de pronto ella podía revelar información acerca de Zero, Lelouch, con todo ese orgullo que tiene, termina por tragárselo y decirle a Rollo que está bien, pero por dentro está destrozado y con una rabia inconmensurable hacia Rollo, prometiéndose que lo va a utilizar hasta último minuto para sacrificarlo de la peor manera posible. Ahora bien, avancemos un poco más en la historia, hasta el punto en el que Lelouch, después de encontrarse con Nunnally por medio de una invasión que hicieron a el sitio donde estaba ella, resulta que en esta conversación Nunnally rechaza por completo el actuar de Lelouch como Zero, por lo cual Lelouch queda completamente devastado. Sin embargo, quiere protegerla a ella, pero ocurre algo que lo destroza aún más. Durante uno de los enfrentamientos se ha creado una de las bombas atómicas más grandes en el mundo de Code Geass, por lo cual en medio de este enfrentamiento, gracias al Geass que Lelouch utilizó en Suzaku, en un reflejo instintivo por vivir, Suzaku termina por utilizar esta bomba para poder derrotar a parte del ejército de Lelouch, siendo que Nunnally quedó atrapada dentro de esta explosión. Tanto Suzaku como Lelouch están devastados. Ambos amaban a Nunnally. Uno de los principales objetivos de Lelouch había desaparecido por completo. La persona a la que más quería ser feliz en el mundo ya no estaba, por culpa de un arma que se ha creado directamente para destruir, para la guerra, cosa que ellos quieren tratar de terminar. Y aquí es donde viene otra jugada interesante. Resulta que uno de los hermanos de Lelouch, el cual es el hermano al que Lelouch nunca le ha podido ganar,
rescató a Nunnally de esa explosión. Él la utiliza como carta trampa para atraer a Lelouch y poder deshacerse de él. E incluso tiene como objetivo deshacerse por completo de la mayoría de la humanidad para empezar a gobernar desde cero. Y se preguntarán en este momento, ¿qué pasa con el emperador? Bueno, vamos a ese punto ahora. Lelouch culpó todo el tiempo al emperador por ser quien mandó a matar a su madre, pero la cosa era diferente a como lo planeaba en un inicio. Resulta que el emperador en este aspecto planeó la muerte de la madre y alteró recuerdos de personas para poder lograr el objetivo que tenía con su esposa, que era acabar con el flujo del tiempo, para así evitar más guerras, evitar discusiones y evitar que el ser humano incluso progresara como humanidad. Para Lelouch esto es inconcebible. El ser humano necesita de poder comunicarse, necesita enfrentarse, no precisamente con guerras, pero necesita confrontarse, necesita criticarse. El ser humano necesita a la sociedad. Aunque llegue a ser dispareja, necesita de la sociedad. Así que, a fin de cumplir sus objetivos, ocurrió una de las escenas más curiosas que no esperábamos ver. Lelouch termina por matar a su madre y a su padre. Y en este momento en el que Lelouch logra hacerse con la muerte del emperador, él es quien toma el trono del emperador. Y viene el plan Zero Requiem. El Zero Requiem es el desenlace de toda su evolución. Lelouch decide convertirse en el enemigo común de la humanidad, el tirano absoluto. Para ello utiliza las masacres de todos los británicos que están en contra de él para empezar a cargar el odio hacia una sola persona, hacia un solo símbolo, enemistándose con todas las personas que en su momento incluso lo quisieron y lo apoyaron. Hay gente que lo ve como un buen emperador y otra gente que lo ve como mal emperador. ¿Por qué recurrir a muertes innecesarias?, se preguntaba la gente. Sin embargo, Suzaku y Lelouch tenían su plan para ello. Conforme iba avanzando el Requiem Zero, se esperaba la avanzada de una guerra final. Al Lelouch tener por completo el poder de un imperio y el poder del Geass, pudo manipular un ejército gigante para poder hacerse con el control de su hermano que se estaba oponiendo a él y evitar la destrucción prácticamente de la humanidad. Al ser el ganador de esta guerra, nos encontramos con el final de la serie, uno de los mejores finales de un anime. ¿Qué sucede en este momento? Lelouch a todas las personas que iban en esta nave en la que se encontraba el hermano, las capturó, incluida a su hermana, y empezó el final del Requiem Zero. En plena caravana, como el ganador de la guerra, mientras tiene a Nunnally incluso encadenada, la gente empieza a odiarlo incluso más, y en este momento es cuando saben que es el final, es el momento de actuar. Aparece alguien enmascarado y, oh sorpresa, ese enmascarado es Zero. Pero Zero es Lelouch. ¿Qué ha pasado acá? ¿Quién está suplantando la identidad? Bueno, llega Zero, esquiva toda la guardia, entra hasta el trono de Lelouch y lo apuñala, siendo este el final de Lelouch mientras cae y toda la gente lo celebra. ¿Y quién fue Zero? Bueno, este Zero era Suzaku. Ellos dos, tras la muerte del emperador y conocer la realidad de todo lo que querían hacer, se aliaron para hacer el Requiem Zero. Y así toda la humanidad contara con que el sacrificio de Lelouch como el tirano, el más odiado del mundo, iba a ser la redención para la humanidad hacia el habla y el poder entablar negociaciones para adquirir derechos en una sociedad actual. En este aspecto, Lelouch asume su rol como un mártir consciente, aceptando el odio del mundo con un precio justo. En lo social, este acto demuestra que la paz no surge solo de ideales, sino también de sacrificios que trascienden al individuo, siendo en este caso que Lelouch muere con una sonrisa por cumplir su objetivo, y los más allegados lograron entender el mensaje final cuando Suzaku mata a Lelouch. Nunnally ve caer a su hermano enfrente de ella y llora al entender todo lo que su hermano hizo para formar esa paz que tanto se anhelaba en el mundo. Este sacrificio liberó a Lelouch de toda la carga que estaba llevando en sí. Llevó consigo la muerte de millones de personas, la muerte de sus seres queridos, la muerte incluso de su padre y su madre, y la traición incluso hacia su hermana, el mentirle a su hermana, pero logró el objetivo. Todo el odio se concentró en un solo símbolo: Lelouch y Britannia. Lelouch V. Britannia no es solo un héroe, ni tampoco un simple villano. Es un símbolo de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide sacrificarlo todo, incluso su propia vida y legado, y todo esto para darle un futuro a los demás. Y es por eso que precisamente su historia sigue siendo tan poderosa, porque nos obliga realmente a preguntarnos: ¿seríamos capaces de aceptar el odio de todo el mundo para conseguir darle una paz al mundo? Y bueno, si te gustó este video, entonces no olvides dejar tu like, dejar tu comentario acá abajo si quieres aportar algo más a este pequeño análisis sobre Lelouch. Así que sin más, yo fui Leonarejo y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.